y nos dice su linda, hermosa palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta eso el Señor le da a uno, imagínense, transformarle hasta el modo de hablar. Si en el mundo fuimos bocudos para hablar, fuimos desobedientes, no le obedecimos a nuestros padres, no obedecimos a nuestras madres, a nuestros hermanos, que no te metas, que no sé qué, yo hago mi vida aparte, déjame a mí. Eso es una gente necia, una gente que no ha conocido la voz de Dios, no ha visto lo que Dios ha hecho en esas personas, todavía no han votado el viejo hombre, pero cuando ya el Espíritu Santo entra, ya la gente ya se humilla a Dios se humilla. Amén, así es. Y dice mucha gente, ay, vos no es aquel que andaba allá vos alborotado con un machete siguiendo a los demás, vos. No es aquella mujer que andaba allá vos prostituyéndose, vos. Y qué raro, que ha cambiado un lado y empiezan a las críticas, ¿va? Sí, porque es criticar. Así es, amén. Ya no, dice ya. Y los cantineros y las cantineras de ya perdimos ese gran elemento. Me dejan todas las pagas acá. Se afligen más bien cuando aquellas personas conocen de Dios y aceptan al Señor, porque le dan millones lo que le dejan a las cantinas a ellos. Sí es, amén. ¿Por qué? Porque ellos fue el Señor transformado por el Espíritu. Amén, amén. Ya no es aquel borracho, aquella prostituta, sino que fue una mujer, una pastora, una predicadora, Gloria a Dios, aleluya. un evangelista que Dios ha levantado de lo más vil, de lo más despreciado. Dios ha levantado cosas buenas para que le sirvamos a Él. Sí, amén. Y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Y todos fueron bautizados, hablaban diferentes lenguas, porque claro, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Diferentes lenguas, unas en hebreas, en otras arameo, otras, bueno, de diferentes lenguas que Dios da. Me preguntan a mí que si mis lenguas son aprendidas, que el Señor los reprenda, le dan lenguas de mi Padre que Él me las dio. Gloria a Dios, aleluya. Porque también les voy a decir algo. Hay maestros, falsos profetas, que están enseñando a hablar en lenguas, lenguas de hombre. No, las lenguas tienen que nacer del Espíritu. Amén, aleluya. Usted nunca se va a dejar engañar por ningún profeta falso. Amén. Ya tiempo vinieron una familia de la Ribera acá y empezó él a hablar en lengua y qué raro esto no es de Dios. Así es. Esto no es de Dios. Vive Jehová el Todopoderoso. Y ya después cuando terminamos la oración yo le pregunté a él, ¿a usted a dónde aprendió esas lenguas? Me dice que a la iglesia donde yo voy hay un maestro que nos ha enseñado a hablar en lengua. Que el Señor reprenda. Lo que Dios da viene de arriba del Espíritu Santo, le digo yo. Amén, así es. Esas son las lenguas originales de papá Dios, le digo yo. Y me dice él, pero sus lenguas no se parecen a las lenguas de su hijo. Dios repartió las lenguas como a él le parezcan. Lenguas de fuego. Amén, amén. A él le da una lengua, a otros le da otras lenguas diferentes, pero todos vienen del Espíritu Santo. Pero sí hay maestros que les enseñan a la iglesia lenguas de hombre. Tengan mucho cuidado en el mundo entero. Hoy nos vamos a ir a... ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. Vámonos a ir a Filipenses 2, 9 al 11. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo. Filipenses, ahí va dando la explicación el Señor poco a poco. A Filipenses 2, 9 al 11. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo que estamos hablando, miren, vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Tanto el que vive.
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo sacerdote y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí van los tres poderes de Dios. Imagínense, dice acá que no hay que vanagloriarse. No hagan por contienda, dice, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Amar a Dios y amar al prójimo como a él mismo. Ahí dice la palabra, hay que ser humillado como Jesús se humilló aquí y hasta la cruz. Él dio la vida por nosotros. Sí, amén. El Señor hablaba en el testimonio, hablaba en la profecía, ¿verdad? Que dice que cuando Él estaba en la cruz, a Él le ponían las lanzas en el costado, derramó toda la sangre que Él tenía por la compra de todos nosotros. Y dice que cuando Él murió, el velo de los templos se abrieron, se rompieron, y se abrieron, dando a indicar que ya había libertad, porque antes solo entraba el sacerdote con una campanita, entraba a la sinagoga, entraba a los templos a hablar con Dios en secreto, el pastor, sacerdote. Y cuando aquella campanita no sonaba, era que lo iban a hallar tieso a él allá, por todos los pecados que llevaba él de la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estiró y se fue para donde el Padre Eterno, se abrieron los templos el velo, dando a entender que había libertad. Amén. Ya no era por leyes, sino que era por la gracia de mi Padre que íbamos a andar nosotros. Amén, aleluya. En obediencia para Dios. Sí, amén. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Jesucristo es el mismo Dios, el amén. Mismo Jehová, el mismo Espíritu. Santo es el que vive. Hoy leímos Filipenses 2, 9 al 11, donde el Señor siempre nos dice que Él se humilló hasta muerte de cruz.